Pero ojo, ¿en qué sentido? En el sentido de las venas auriculares, en el sentido de las venas auriculares anteriores, derechas e izquierdas, en las ventriculares anteriores, derechas e izquierdas, en las auriculares posteriores y ventriculares posteriores, derechas e izquierdas. Ellas bajan porque las auriculares bajan y las ventriculares suben, venosas. Lo mismo, a la inversa de lo que hizo la arteria. Pero hay dos cosas que van a cambiar. Miremos qué es lo que cambia. Bueno, pero quedé donde siempre estoy al final, pero pudiera hacerlo al comienzo. El concepto teórico es que cuando necesito revisar drenaje venoso del corazón, voy a pensar en tres sistemas principales venosos. Y los tres sistemas los tengo ahí. Me dice que debo hablar de un seno coronario. Ayer con un grupo mirábamos, creo que no todos hemos mirado, pero todos lo vamos a mirar. Un seno coronario con sus afluentes, con sus tributarios, o sea, con lo que llegue. Ese es uno. Los otros van a ser unas venas cardíacas anteriores o venas profundas del corazón. Y las terceras van a ser las venas cardíacas mínimas, también conocidas como venas de Tebecio. Entonces vamos a mirarlas. Empecemos con la primera. Esta es esa. Vista anterior, vista posterior. El problema de la imagen y el problema de las descripciones a veces de texto, si se dieron cuenta, uno va a leer la tal y queda uno como iniciado. Y uno cuando ya lo ha conocido, y uno ya sabe lo explícito que es, uno llega a corazón y uno se hace una ilusión que al final lo decepciona, porque no habla mucho de ese tema. Bueno, también parto de un principio que es que al final la competencia no va a ser en conocer todas esas, aunque debo conocer lo arterial y el drenaje venoso, pero va a estar muy de la mano a ese electro que ustedes ese sí deben conocer y dominarlo, pues, como la palma de la mano, pero no implica no hacer el ejercicio. Entonces, por obvias razones, un corazón de estos que me muestra lo arterial y lo venoso le hacen falta muchas cosas. Y dentro de las muchas cosas, quisiera ver las auriculares anteriores, derechas. Quisiera verlas, bueno, ahí pintaron algunas ventriculares, sin embargo, no son las que necesito para explicar. Pero por eso inicié diciendo lo que dije. Porque para ambientar, porque sé que no estaba la figura. Entonces ya sé que mentalmente se están haciendo una extrapolación de que eso que revisábamos ayer arterial, aunque no esté ahí, lo voy a ver y me lo voy a figurar, lo voy a imaginar, si no tengo que imaginarlo, a la inversa venoso. No es difícil, ¿cierto? No. Díganme que no. Ah, bueno. Listo. Entonces, ¿dónde comienza mi historia venosa? Hay dos conceptos. Anatomistas, morfólogos, manejamos que desde el ápex del corazón, mi historia venosa comienza satélite, pero no homónima. Le voy a contar dos historias. Una historia, la de nosotros, comienza no homóloga, pero sí satélite. O sea que si tengo una arteria interventricular anterior, aquí tengo una satélite, pero que no es homóloga. Desde el vértice, desde el ápex, asciende un tronco venoso que le voy a decir vena coronaria magna o vena mayor del corazón. Otros autores dicen no, es homónima y venosa. Entonces no se extraña que en algunos textos le hablen de una vena interventricular anterior. Entonces debo tener los dos conceptos porque depende de qué leo. Pero todo se orienta a que en realidad desde el ápex del corazón comienza una vena coronaria magna. Asciende y seguramente recibirá, bueno, se acordó de pintar estas ventriculares anteriores izquierdas, pero también sé que debo encontrar venas ventriculares anteriores derechas. Sí, todo lo que mandé en arterial para los ventrículos ahora se devuelve en venoso. Vena coronaria magna asciende por esa cara anterior o externo costal y estoy viendo que ella está llegando a un punto. Ese punto, cuando ella asciende, es cuando ella decide llegar al surco coronario. Y cuando llega al surco coronario, vista anterior, vista posterior, lo que entiendo es que está bordeando. Toma el surco coronario, bordea el surco y sigue recibiendo. Cuando llega allí, deberá recibir auriculares anteriores e izquierdas. Y cuando empieza a dar la vuelta, deberá recibir esta que viene por aquí. La vena que será marginal, que después se transformará en vena del borde izquierdo. A la vuelta,
Y cuando da la vuelta, entonces se va a situar por detrás de la aurícula izquierda. Y cuando está por detrás de la aurícula izquierda, está recibiendo esta que viene así como oblicua. La vena oblicua de la aurícula izquierda, vena de Marshall, que se conoce. Pero también le hace falta algo a esta historia. Y es que justamente en la transición algo le está sucediendo a la vena cardíaca magna. Se dilata. Detrás de la aurícula izquierda ya se dilata. Y esa dilatación tiene en promedio unos 3 centímetros de longitud. Y esa dilatación le voy a decir seno coronario. Seno coronario. Ustedes me dicen, debe entender cuáles van a ser los afluentes del seno coronario. ¿Cuáles son los afluentes? Ah, bueno, la vena oblicua de la aurícula izquierda, la vena de Marshall. Una vena ventricular posterior, izquierda, voy a encontrar la vena interventricular posterior. No están, tampoco están algunas aquí, pero sí tengo otras ramas. Esta es ventricular, es como más grande, no voluminosa, pero tengo otros ramitos pequeños ventriculares posteriores izquierdos. No están pintados, auriculares posteriores izquierdos. Y lo último que determino en esta historia va a ser una que viene, pero ahora aquí no está pintada, pero seguramente nació aquí derecha, dio la vuelta, por aquí viene y termina ahí. Es una vena coronaria derecha. Entonces, si esta era coronaria mayor, a esta también le dicen coronaria menor. Esa es la historia del drenaje venoso, ¿cierto? Es más bien como sencillo. Pero tengo un problema. Eso es tomando a mi coronaria magna. Ahora, cuando algunos autores dicen que esta jovencita es interventricular anterior, dicen también que aquí es coronaria magna. Entonces sería, ¿dónde deja de ser coronaria mayor y dónde se convierte en coronaria magna? Para la otra parte de la historia, no acuérdense que tengo dos historias. La que acabo de contar es la mía, que es coronaria magna desde su nacimiento, desde el vértice Barthes. Para los que dicen que no es así, sino que es interventricular anterior, pero que ella se va a transformar en coronaria magna, habría que buscar un punto anatómico donde eso suceda. El punto anatómico es cuando ella deja de ser anterior para convertirse en posterior. Y ahí se está formando algo. Porque tengo coronaria izquierda. No. Circunfleja. ¿Qué se forma? El triángulo de Mouchet. El triángulo de Mouchet. Mouchet. Ese es el punto anatómico donde puedo referenciar dos cosas. Uno, si tomo la interventricular anterior como vena, digo que ahí es donde ella deja de ser interventricular anterior para convertirse en cardíaca magna. Y si tomo la historia que es cardíaca magna como debe ser, la historia debe ser así, es vena cardíaca magna desde el ápex. Simplemente el triángulo de Mouchet es como el punto para decirte que ella deja de ser anterior para dar la vuelta y convertirse hacia posterior. Listo. Otras descripciones que le hacen honor a los libros. Porque no falta el ocioso que pregunta. Diga el punto preciso donde el seno coronario desemboca. Bueno, ¿dónde desemboca el seno coronario? Porque ahí estoy viendo que él está haciendo como esto. ¿Cierto? Entonces, ¿para dónde va? Va para la aurícula derecha. Algunos ya habíamos revisado eso, creo que otros no. Pero me está mostrando es que dentro del sistema de drenaje venoso que tengo en el organismo, que está representado por mis dos grandes ejes, que es cava superior y cava inferior, hay unos que se saltan la norma. Y ya conocemos uno. La porta busca hígado, no busca la circulación de la vena, circulación venosa de vena cava inferior. El segundo sistema va a ser este. El seno coronario no utiliza cava superior ni cava inferior, sino que él desemboca directamente en la aurícula derecha. Y el punto, aquí estaba. ¿Recuerdan? Ya lo habíamos mirado de centro. Válvula. Teresio, válvula. Sí, de acuerdo. Entonces, eso que veo aquí por detrás, el seno coronario buscando la desembocadura en la aurícula derecha, corto una parte de la pared de la aurícula derecha, la abro y veo entonces dentro de mi aurícula el punto preciso, orificio del seno coronario. ¿Sí? No hay problema. Punto preciso anatómico donde el seno coronario desemboca en la aurícula derecha. Entonces me dicen que voy a utilizar esto.
Surco interauricular. Surco interauricular. Bajo, y hay una línea axial que está conectando al surco interauricular con el surco interventricular posterior. Línea imaginaria. Y esa línea está aquí. Me dice que se entrecruza con el surco coronario. Entonces estoy formando un surco cruciforme. El punto preciso donde hacen intersección esa línea axial interventricular, interauricular con interventricular y coronario, ese es el punto preciso de desembocadura del seno coronario en la aurícula derecha. Ya, no más. ¿Dudas o preguntas? Me falta una. Esta que lo estoy viendo aquí, pero hagamos el ejercicio. Necesito es levantar un poquitico esa orejuela. Y si levanto esa orejuela deberá aparecer una historia. ¿Qué historia aparece? La coronaria menor o coronaria derecha. Aquí me la van mostrando como esta jovencita, como esta amiguita que viene de atrás, pero ella debe venir desde adelante. Entonces mi coronaria derecha se va a formar es por una con. No es nada extraño lo que voy a decir porque lo hemos hecho en muchas partes. Cuando hay confluencia de venas, en este caso encontraré confluencia de venas auriculares anteriores, ventriculares anteriores derechas, y esa confluencia que ellas buscan forma a una vena coronaria derecha o coronaria. Recojo mi sangre. ¿Qué pasa cuando llega al lado derecho? Después de recibir auriculares y ventriculares anteriores derechas, ella debe recibir entonces esto que viene a una vena que va a ser marginal, que se transforma en vena del borde derecho. Pero a la vena del borde derecho le van a encontrar con un nombre muy particular. Esta, la vena de Galeno. Entonces ya también sé cuando hablan de vena de Galeno, ese artero señala esta, me hablan de la vena del borde, vena marginal que pasa a ser del borde derecho y que desemboca en coronaria derecha. ¿Listo? Señorita. ¿La qué? ¿Cuál tronco común? ¿Cómo es la cosa? Sí, ese tronco común venoso es esa afluencia. Cuando yo llamo afluencia es que todas llegan y acuérdense como cuando formábamos, a ver, ¿cuál de la historia que hemos hecho ahorita? Pues la más reciente, pensemos en una miásicos, o una miásicos, mejor miásicos accesorias. Entonces tenía las venas intercostales de cuarto a octavo espacio que se unían y las formaban. Entonces es muy parecido con este contexto. Ese tronquito común es la afluencia y el drenaje venoso que buscan las venas auriculares y ventriculares derechas anteriores y buscar un punto común, buscan un tronco común. Ese tronco común venoso sigue avanzando, de ahí se origina, empieza a nacer esa vena coronaria derecha y después cuando llega hacia lateral, borde derecho, parte derecha del corazón y ya va a dar la vuelta, antes de dar la vuelta, recibe ya mi vena de Galeno o vena del borde derecho. ¿Qué pasa cuando da la vuelta? ¿Qué pasa cuando da la vuelta? Y se sitúa la cara posterior. Deberá recibir entonces la historia que habíamos mandado ayer arterial. Entonces, venas auriculares y auriculares posteriores derechas. Y al final, ella simplemente, ya cansada, decide buscar su drenaje. Y ella es afluente del seno coronario. Problemas con esa historia venosa. Entonces no es tan terrible. Más terrible la arterial, un poquito más cansona. La venosa es como más sencilla. Primera parte, ¿no? Faltan dos partes, ¿verdad? Pero las otras son más sencillas todavía. Señor. ¿Y las anatomías que tenían en la arterial? ¿En lo qué? En la arterial, las anatomías. Generalmente van buscando homónimas y venosas. Pero es que fíjate entonces, aquí teníamos una anastomosis que era arterial, pero lo venoso ya no hace esa anastomosis. Nace de la anastomosis arterial, pero busca su drenaje, busca su historia satélite y el reverso, de donde se originaron inicialmente en arterial, ahora en venoso. Entonces, algunas venas que eran ventriculares anteriores, derechas, que nacían de la interventricular anterior, arteriales, ahora se van hacia la vena coronaria magna. Y las otras buscarán, esta que me está mostrando incluso aquí, o este incluso que viene por aquí, era de esa historia. Entonces, mando arterias que hagan las anastomosis, pero de las anastomosis arteriales nacerán venas que buscarán lo homónimo satélite y reverso. ¿Sí?
¿Sí? ¿Sonó raro o sonó bien? Sonó bien. Señor. Igual sería con la infundibilidad y la preóptica. Sí, también se cumple el mismo principio. El mismo principio. Estas anastomosis arteriales, cuando se devuelven, buscan homónimas satélites. Es una historia, por eso le decía al principio. Homónimas satélites y reversa, excepto cuando tomo coronaria magna y más cuando ella se transforma en seno coronal. Ahí es donde cambia alguna circunstancia y alguna parte de la historia. El resto es un espejo. Primera parte. Segunda, voy a tratar estas que están aquí. Me va a servir de ejemplo. Les voy a contar una historia teórica y si miran la historia de Nether no les va a coincidir. Pero debo contar esta historia y creo que esta me puede servir. Esta les había dicho, bueno, voy a tener unas venas que se llaman las venas cardíacas anteriores. Sin embargo, dicen que son las venas profundas del corazón. Y cuando uno va a leer la teoría, les dice algo. Son unas venas que se encuentran a nivel del ventrículo derecho. Son venas que se ven en el ventrículo derecho. Entonces, si son venas que yo veo en el ventrículo derecho, ¿por qué van a ser venas profundas? Profundas que yo no lo veo. Entonces, el término de profundidad de estas venas cardíacas anteriores son venas que son superficiales en el ventrículo derecho. Las veo en el ventrículo derecho, pero su profundidad va a consistir en que ellas no drenan en vena coronaria derecha, sino que ellas perforan la pared de la aurícula y drenan dentro de la aurícula derecha. ¿Me hago entender el contexto? Entonces necesitaré imaginar, pero no la imaginemos. Hagamos un ejercicio. Pensemos en que esas son mis venas cardíacas anteriores o venas profundas del corazón. Y lo otro que me debo imaginar es, sí, las veo ahí en la aurícula, en el ventrículo, son superficiales y llega un momento en que no las veo. Pero esa parte en que no las veo es cuando ellas pasan a ser profundas, son venas perforantes. Van a perforar la pared y desembocan dentro de la aurícula derecha. Entonces ya tengo un tercer sistema venoso que no toma la vía de vena cava superior ni inferior y se llaman venas cardíacas anteriores. Ahora, lo otro que debo referenciar es algo. Al esta jovencita perforar la pared de la aurícula derecha, el ejercicio que tendrán que hacer es coger una aurícula derecha y mirar a ver qué encuentra en su pared. Porque dentro de esos músculos pectines deberá encontrar qué huequitos, se llaman los poros de Biasans. Poros de Biasans. Si se les olvida, también lo pueden encontrar con el nombre de Langerhans. Dos historias. Esos poritos de Biasano Langerhans tuvo ahí como una, ¿cómo le dijéramos eso? Una pelea entre los autores. En últimas, lo que se mantiene ahorita van a ser los forámenes de Langerhans. Cualquier literatura que revise va a ser Langerhans. Durante parte de las revisiones, inclusive de descubrimientos, comienza, y no sé si lo habrán leído o escuchado, a veces alguien, uno el que descubre, pero otro es el que publica. O lo copia y ese es el genio. Y resulta que a veces queda opacado el que era. Originalmente los poros se llamaban de Biasans, pero después quedó como poros de Langerhans. Entonces, manténganlos y nómbrenlos como esos forámenes de Langerhans, como los verdaderos. Aunque alguien fue el que primero los descubrió, pero así es la vida. El vivo, ¿cómo es que es? El vivo vive del bobo. Y el bobo de... Entonces los forámenes de Langerhans los entiendo como esos poros, como esa perforación que hace la vena cardíaca anterior para desembocar en la aurícula derecha. Tercera parte de la historia, más grave todavía porque no tengo ninguna imagen, pero vamos a entenderla. Miren, poros de Biasans. De pronto en alguna literatura pueden estar los dos, a veces le da crédito que tengan los dos nombres por ahí de pronto porque los van a utilizar. Biasans o Langerhans. La tercera historia del drenaje venoso es más compleja, pero sé que ya con la madurez anatómica que ustedes tienen la podemos entender. Esta parte de la historia voy a imaginar venas superficiales en la aurícula derecha, venas superficiales en el ventrículo derecho, venas superficiales en la aurícula izquierda y venas superficiales en el ventrículo izquierdo. Y estas cuatro venas,
Este grupo de venas ubicadas en las 4 paredes del corazón van a buscar drenaje directamente dentro de cada una de las cavidades. Entonces, esas venas auriculares izquierdas drenarán dentro de la aurícula izquierda. Las venas ventriculares superficiales izquierdas drenarán dentro del ventrículo izquierdo. Y lo mismo va a hacer con las venas del lado derecho. Las auriculares y las ventriculares, que son superficiales, buscarán drenaje dentro de cada una de esas cavidades. Obviamente, para hacerlo, deberá entonces también perforar. O sea que también se llama los poros de Biasar o la del 11. ¿Qué implicación tendría eso con lo que acabo de decir? No estoy hablando de litros, son gotas, no son litros. Pero si yo pienso en que a la aurícula derecha o en el ventrículo derecho las venas desembocan, pues no me representa de pronto mayor problema, porque estoy mezclando sangre no oxigenada que está cayendo en el lado derecho del corazón, donde manejo sangre no oxigenada. Pero el problema sería pensar en estas venas izquierdas, auriculares y ventriculares, que están mandando sangre no oxigenada hacia el lado izquierdo, donde tengo sangre oxigenada. Necesario, sí, ese es un mecanismo. Nosotros vamos a ver en pulmones. Este es uno de los mecanismos fisiológicos que tengo para bajar la concentración de oxígeno de esa sangre que sufrió hematosis, que viene cargada de oxígeno y que ya sabemos que todo en exceso es malo. Y para los glóbulos rojos el exceso de oxígeno también implicaría estallar. ¿Cierto? Entonces necesito un mecanismo para bajar concentración de oxígeno en sangre. Uno de ellos en corazón iba a ser por las venas cardíacas mínimas, también conocidas como venas de Tevesio. Póngale la H, ¿no? La secretaria de Nether se le olvidó la H, Tevesio. Tevesio. Señor. El quimiorreceptor que teníamos en carotida. Pero él ya hablamos es de altas concentraciones, pero de CO2, ¿cierto? Entonces, para activar de pronto los mecanismos de aumentar el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, pero ya en altas cantidades, cuando hay grandes descensos. Estos son pequeños, realmente lo que hacen, pero bajan la concentración. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Seguro? Bueno, listo, comprendí. Salimos de eso. Estadística. La estadística siempre nos acompaña. Una estadística, más o menos mirando el porcentaje de frecuencia de la estenosis o de esas cierres, de esos taponamientos que pueden sufrir esta historia arterial. Entonces, de la mitad de esas estenosis o de esos taponamientos arteriales, el 50% se lo ponemos en interventricular anterior. Y el otro 50% va a estar repartido entre la derecha y la circunfleja. No estoy diciendo que todos son infartos que llegan, pero es una estadística. Norte de Santander, por lo menos ahorita, se ha caracterizado porque el Zika está terminando dando Guillain-Barré. Aunque ya estaba, aquí es una de las zonas donde más. Ojalá estén haciendo un estudio. No sé. Listo. Entonces, con la estadística se juega un poquito, porque me da algo predecesor cuando lee, cuando los estudios. Sin embargo, cambia. Lo que yo digo, no es lo mismo esta estadística en África, que hablemos de cosas feas, allá en Chocó o por allá en La Guajira, donde a duras penas ven carne, no hay ni agua, a que la vea acá en Medellín, que lo típico es bandeja paisa o un plato de mondongo. O como un amigo que se comía el plato de mondongo y una bandeja paisa. Exagerado. Sí me hago entender la idea, ¿cierto? Va a variar la estadística de dónde la hagas. Pero bueno, es estadística, con estadística también tenemos que jugar un poco. Bueno, con los linfáticos, hay linfáticos en todo el corazón. Pero como estos linfáticos no los podemos tocar, sí puedo entonces conocer dónde termina esa linfa. El corazón, porque en última se va a hacer mi mensaje. Pero no se les olvide algo. Tengo ventriculares, tengo auriculares, unos que son infrapericárdicos, unos que son suprapericárdicos, linfáticos en todo el corazón. Pero al final de la historia, lo que me llama la atención es que los colectores, o sea, los vasos linfáticos que drenan la linfa del corazón, van a tener algo en particular. Se entrecruzan. Entonces, cuando yo busco conducto torácico, estoy drenando el lado derecho.
Y cuando busco gran vena linfática, estoy drenando el lado izquierdo. Lo único que necesito y que no se les olvide es el mensaje, que estos colectores están cruzados en cuanto a su drenaje. Bueno, pero en últimas, al final mi paciente no llega disecado, tampoco lo voy a disecar, sino que llega así, con piel y llega con ropa. Entonces necesito conocer cómo es la proyección del corazón hacia esa cavidad torácica. Entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a trazar líneas. Necesito primero una línea horizontal superior, una línea horizontal inferior, una línea vertical y esta aquí es como oblicua. Entonces, ¿cómo voy a proyectar? ¿Dónde comienzo? Segundos espacios intercostales, derechos e izquierdos. Ahí trazo mi primera línea superior. Segundo espacio intercostal. Línea superior. Línea inferior, quinto espacio intercostal. Tanto derecho como izquierdo. Solamente que este quinto espacio, ¿qué tiene de diferencia el quinto espacio intercostal derecho con el quinto espacio intercostal izquierdo? Está más alejado. Entonces la historia va a ser una línea vertical que vaya desde el quinto espacio intercostal. Voy a tomar las verticales para conectarlas. Voy a revolver todo. La de arriba no tiene problema porque es completamente horizontal. La de abajo tampoco tiene problema porque es horizontal, pero debo proyectarla del quinto espacio intercostal derecho a 15 milímetros o 1.5 centímetros del borde lateral del esternón. Y la voy a proyectar 8 centímetros de la línea media hacia la izquierda. Eso provee de que voy a estar a nivel de la región. Este no me ayuda mucho ahí, pero estoy casi aquí, sí, en la región de la mamila. ¿Listo? ¿Sí o no? Ah, sí, justamente ahí donde está el diafragma, donde en ese espacio habíamos revisado que termina tórax y comienza abdomen. ¿De acuerdo? Donde miramos diafragma y las divisiones. Ah, bueno, sí, tiene sentido. ¿Qué voy a hacer con las líneas verticales? La línea vertical derecha no varía, porque va a ser a nivel de 15 milímetros o 1.5 centímetros con respecto al borde lateral del esternón. Desde el segundo espacio intercostal hasta el quinto espacio intercostal. Algunos de pronto no les hablan del quinto espacio, le dice sexto cartílago costal. Ah, sí, lo mismo. Pues lo mismo en cuanto a ubicación, cartílago costal aquí abajo y aquí sería el quinto espacio intercostal. Busco más los espacios intercostales. Y cuando miro la línea que es vertical a izquierda, tengo cambios. En realidad no es una línea vertical, sino que es una línea oblicua. Porque comienzo en segundo espacio intercostal izquierdo, 15 milímetros por fuera del borde lateral del esternón, pero mi línea se proyecta hacia afuera, hacia el lado izquierdo, porque la tomo hacia quinto espacio intercostal, pero a 8 centímetros con respecto al borde o a la línea media. Algunos dicen borde lateral, yo digo línea media del esternón. Listo, esa es la proyección de mi corazón aquí, en mi reja costal. ¿Para qué? Para esto. Moore después me dice, me pone como estas cositas aquí, me pone esta tablita de Turnbull, la pueden seguir. Miren, dos cosas. Con esto que voy a contarles, estos puntos de auscultación, esto es la referencia anatómica y la proyección del corazón hacia cavidad torácica. Pero eso también está representando algo, puntos de auscultación. Ahora, ¿qué ausculto? ¿Qué van a auscultar? El funcionamiento. Bueno, si voy a auscultar la máxima contracción que tiene el corazón, yo sé que me voy de aquí al quinto espacio, busco el ápex. Porque en el ápex voy a sentir con toda seguridad esa gran fuerza contráctil que tiene el corazón. Entonces lo busco ahí. Pero adicionalmente, dentro de los puntos de auscultación, que coinciden con estos jovencitos y con estos límites que tuve para proyectarlos, busco otra cosa. Voy a escuchar el funcionamiento de las válvulas. Ojo con lo que voy a decir, ¿no? No me vayan a confundir ni a revolver las cosas. Estoy diciendo que voy a escucharlas. No estoy diciendo que donde las escucho, donde ellas están. O sea, estos puntos anatómicos me sirven para escucharlas. Pero yo sé que aquí escucho, o el punto de auscultación es aórtico. Segundo espacio intercostal derecho. Eso no significa que mi válvula sigmoidea o semilunar aórtica se encuentre en el segundo espacio intercostal derecho. Es que ahí la escucho mejor. ¿Cierto? ¿Sí me hago entender? Entonces, segundo espacio intercostal derecho, punto de auscultación, aórtico. Segundo espacio intercostal izquierdo, punto de auscultación, pulmonar. Pero el pulmonar tiene dos, ¿por qué?
Porque hay veces que en el tercer espacio intercostal, izquierdo, perdón, tengo también un punto de ocultación que es pulmonar secundario. Okay. Uy, anatomía. ¿Quién me recuerda? Yo soy arteria pulmonar, quiero salir del ventrículo derecho. Primero tengo un ¿qué? Tengo un tronco de la pulmonar. ¿El tronco está en el centro? ¿Es derecho o es izquierdo? El tronco se va posterior hacia la izquierda y después se divide. Por eso tengo puntos de ocultación. Así de sencillo. Entonces, un punto pulmonar principal, un punto pulmonar accesorio. Cuarto espacio intercostal. Ahora ya no estoy a 1.5 centímetros ni a 15 milímetros, yo estoy inmediatamente en el borde lateral del esternón. Punto de ocultación tricuspidio. Y me voy hacia el quinto espacio intercostal a 8 centímetros de la línea media y encuentro mi punto de ocultación que va a ser mitral. ¿Comprendido? En el ejercicio yo sé que tienen estetoscopio, ya los he visto en Facebook allá. Se lo enrollan y... Entonces, acuérdense ahora que lleguen, ahora que estén en vacaciones, cojan al abuelito, ¿dónde está el abuelito? Hágale al abuelito, aguanta todo eso. Hágale todos los procedimientos habidos y por haber. ¿Listo? ¿Comprendido? Bueno, segunda ¿cierto? Y el último es estos accesos, la pericardiocentesis. El que no escucha consejo no llega viejo, escuche un consejo de alguien que ya ha revisado esto. Un reto puede ser acceder o tener que hacer una pericardiocentesis porque ese espacio pericárdico se llenó de fluidos, de edema, en fin, está lleno de líquidos. Y ya sé que el líquido que se encuentra ahí sea traumático por un golpe, que hubo una inflamación y una extravasación de líquido, por lo menos hubo un sangrado. Cualquier líquido ahí que se encuentre me va a proveer es la dificultad para que este corazón tenga la libertad de moverse. Ahora, en esa dificultad para moverse, implicará entonces drenar eso. Entonces habla de una pericardiocentesis. Ahora, si necesitas una pericardiocentesis, mi gran reto es entender cómo tengo esta parte anatómica y cómo pudiera hacer el mejor ingreso. Hay varios contextos. Uno de los que me parece más difícil, no voy a decir cuál o menos utilizan, eso depende de la habilidad de cada operador. Algunos hablan incluso de utilizar el hiato de Marfan. Pero el hiato de Marfan, pienso yo que implicaría que la persona fuera muy delgada, que su apófisis sifoides no fuera tan prominente. Pero bueno, yo puedo tocar apófisis sifoides, pero por ser puntiagudo y tratar de irme por detrás de las sifoides, a Marfan puede llegar a ser complejo. Todo depende de la habilidad del operador. A mí me parece un punto muy sencillo, porque es que yo sí puedo tocar entonces aquí, séptimo cartílago costal. Aquí tengo las sifoides, ahí está el huequito. Me demoré 2 segundos en ubicarlo. Entonces voy a tomar esto. No, todavía no voy pensando en el hiato, voy pensando en ese espacio anatómico que tengo ahí. ¿Cierto? En el ángulo infraesternal, que habíamos dicho que era también un sifoesternal, voy a buscar entonces es el punto preciso hacia la izquierda entre la apófisis sifoide y el séptimo cartílago costal. Me lo estoy tocando y se siente perfectamente. Pero cuando yo pienso en ese espacio entre sifoides y entre el séptimo cartílago costal izquierdo, voy pensando en que el acceso que yo haga a través de él va a ser seguramente buscando hiatos de la raíz. Pero no se les olvide algo cuando piense en ese espacio. Normalmente, casi siempre, no voy a decir que siempre porque hay variables, pero el paquete vasculonervioso generalmente siempre está hacia adelante. Entonces, cuando vayan a entrar, no se les olvide la dirección. Tiene que ser posterior porque no puedo entrar hacia anterior. Necesito irme hacia atrás. Entonces debe ser posterior y superior. Debo buscar entonces el abordaje hacia arriba, pero ligeramente hacia atrás. Entre más atrás estoy un poquito más seguro. ¿Listo? Esa es la direccionalidad para ingresar. El otro problema sería entonces cuando decido hacer el ingreso anterior. Cuando decido hacer el ingreso anterior, no se les olvide, nunca se separen del borde lateral del esternón. 2 opciones, quinto y sexto espacio intercostal. Prefiero el quinto espacio intercostal. ¿Por qué nunca me debo separar del borde lateral del esternón? Porque voy a hacer la pericardiocentesis, hago pericardiocentesis y después tengo que hacer toracocentesis. ¿Por qué? Porque le hice una perforación de pleura. ¿Listo?
Entonces no se les olvide esta pleura, que ya vamos a hablar de pleura. Sé que no les va a gustar pleura, pero a mí sí me encanta. Entonces, como nunca coincidimos en gustos, ahorita vamos a hablar de pleura y cómo se reparte esa pleura para que no se nos olvide cuando tengamos que hacer esos ingresos. Nunca se me aparten de aquí, el borde lateral del extremo. ¿Listo? Para no trabajar doble. ¿Concepto claro? ¿Cuál? Tengo un problema, de pronto los cambios que puedan haber en sifoides, si escojo esto o lo otro, de pronto el grado que pueda haber de compromiso en alteraciones a nivel de pleura. Pero entonces entramos a un contexto hay dos cosas en las ramas de la salud, la iatrogenia. Hay una iatrogenia que uno no busca, que es por condiciones propias del paciente, y una iatrogenia que generalmente es porque no sé dónde estoy, si se la grave. Pero las dos son iatrogenias, las dos son demandables. Pero al menos una se puede demostrar que son por condiciones que tiene el paciente. Voy a hacer un ingreso, hay una rama extra arterial, una rama venosa extra, un nervio que tiene otra disposición. Yo voy en mi sitio seguro, pero no sabía ni puedo determinar que ese nervio estaba interpuesto. En este caso, la posición de la pleura generalmente se mantiene, pero el paciente ha tenido tuberculosis, ha tenido edema pulmonar, ha tenido múltiples infecciones a nivel pulmonar, que me hace que puede cambiar la disposición de la pleura. Pero si yo utilizo el espacio que es, yo puedo demostrar que yo hice el procedimiento como era, pero hubo una complicación como cualquiera posoperatoria. Es muy diferente a decir que entré, no sabía dónde estaba, me aparté 5, 2, 3 centímetros de una media, hice la perforación por desconocimiento. Si me hago entender el contexto, ¿cierto? Son dos cosas ahí que varían. Pero lo que nos salva es saber que estamos haciendo las cosas donde deben ser. Lo demás son cosas a veces eventuales que están en cualquier procedimiento, por muy sencillo que sea. ¿Estamos? Bueno, me despido de tórax y de corazón, voy para pulmón. ¿Dudas o preguntas? Sí, la mía la dejo de corazón. Adiós. Bueno, muy bien. Hablemos de pulmones. Pero cuando quiero hablar de pulmones, mi historia a nivel de pulmón, voy a tomarle, recordar algo que ya hemos hecho. Nos toca hacerlo. Porque seguramente ya, como está aquí en la diapositiva, debo acordarme de una historia que comenzó en C6 y que terminó en T4. Y que hemos revisado la historia de C6 hasta OTS, como tráquea cervical. Pero ahora desde el orificio torácico superior hasta T4, 5, 5.5, 6 centímetros, voy a encontrar ahora la trayectoria que ya la habíamos visto, pero que ahora nos toca hablarle un poquitico más. Y va a ser esa tráquea torácica. Tráquea torácica. Creo que lo demás ya lo habíamos dicho, ¿no? De la que ya conocemos es su punto donde llega, por detrás del ángulo del ovis, T4, T5, donde ella simplemente daba esto. Esa zona que era la carina, ese colon traqueal, donde se dividen los bronquios principales derechos e izquierdos. Lo revisábamos cuando mirábamos la tráquea, lo vamos a volver a mirar ahorita, como una estructura que tiene como un fuelle. Le decía yo que se parecía como un acordeón. Se alarga en la inspiración, se acorta en la expiración. Habíamos revisado sus calibres, les recuerdo los calibres, antero-posterior 14, el sentido transversal 12, que cambiarán seguramente en esos procesos inspiratorios, expiratorios. Bueno, eso ya lo dijimos. ¿Qué me plantean entonces? El reto de conocer la bifurcación, esta jovencita. ¿Por qué? Porque cuando tengo la bifurcación traqueal y pienso en bronquios principales derechos e izquierdos, la imagen no me ayuda mucho. Pero ahí el Netter trata de mostrarme dos eventualidades que tienen los bronquios. Ya habíamos dicho que el bronquio izquierdo era más sobresaliente y por eso revisábamos aquí un ángulo que era el ángulo tráqueo-exofágico. El bronquio principal izquierdo también lo habíamos revisado como bronquio que hacía una constricción a nivel de exófago, ¿cierto? La tercera constricción. Pero ¿qué más hay con esto? Cuando yo reviso los bronquios, ¿están siendo iguales o son como diferentes? Son diferentes, ¿cierto? Y me está planteando algo. Me dice que el bronquio principal derecho, me dice que su disposición va a ser más vertical. O sea, hablo de una horizontalidad, hablo de una verticalidad. Entonces la diferencia es que el bronquio principal derecho me dice que va a ser más vertical. El derecho es a la inversa, o sea que es más horizontal. Listo. Segundo, me dice que el derecho es más ancho, o sea que el izquierdo va a ser más estrecho.
Y el otro cambio que voy a encontrar es que el derecho va a ser más corto, el izquierdo va a ser más. En última, lo que necesito de este concepto, pienso más en lo ancho o lo delgado, creo que lo que más me preocupa es la verticalidad. ¿Por qué la verticalidad? Porque cuando yo pienso que el paciente se broncoaspira, como en esas maquinitas de juego, yo no sé si eso todavía existe, esas que tenemos un balincito y uno pum, le empujaba y ya comenzaba la bolita a la vuelta. ¿Y las han visto? Entonces ese es el jueguito. Algo que se broncoaspire y que hay un aire ahí que puede impulsarlo, que el mecanismo protector no sea el más efectivo, debería entonces haber una mayor predilección. Entonces yo vengo bajando como cuerpo extraño hacia donde me voy. ¿Qué facilidad tengo? El derecho. Por la más verticalidad y por ser más ancho. Casi todas sus broncoaspiraciones, búsquenlas por favor en el pulmón derecho. ¿Queda claro ese concepto? Ay, esto ya me da pena hacerlo. Esto me da pena hacerlo. Relaciones de la tráquea. No voy a hablar de la tráquea cervical, quiero hablar de tráquea torácica, relaciones. Bueno, OTS, de ahí para abajo. OTS para abajo, nada OTS para arriba. Empiezo desde pie, tejido celular subcutáneo, distancia del manubrio del esternón. 4.5 centímetros en profundidad. Listo. ¿Qué encuentro en esas estructuras de ahí para allá? Pero hasta 3.5, pero más o menos está en 4.5. ¿Qué encuentro de ahí para atrás? Piel, tejido celular subcutáneo. Puedo revisar un poquito lejano el timo. Un poquito más lejano, pero ya más cerca, en ese orden superficial hacia profundo, lo venoso. Y en lo venoso, pues lo que ya conocemos, la historia de un trombo o una arteria brachiocefálica derecha o una izquierda, que la relación izquierda será la vena brachiocefálica izquierda, la relación derecha será vena brachiocefálica derecha y la relación anterior, venosa, no, la cava es derecha, la vena brachiocefálica izquierda. La vena brachiocefálica izquierda es unas relaciones en el OTS izquierdas y anteriores. ¿Por qué? Porque ella es izquierda y es anterior y se vuelve derecha. Por eso ella siempre tendrá esas relaciones izquierdas, anteriores e incluso ligeramente derechas. ¿Sí me hago entender, cierto? Es esta imagen que tengo ahí. Ella es izquierda, es anterior y levemente derecha. Y a la derecha también tengo, ahí sí, la vena brachiocefálica izquierda, la derecha y la formación de cava. ¿Me van siguiendo la idea, cierto? Señor. ¿Qué fue? ¿A qué? Espera, tantito, estamos apenas por ahí. Yo voy para atrás, más profundo, pero más cerca hacia la tráquea. Más profundo hacia superficial, pero más cerca hacia la tráquea. Lo arterial, entonces seguramente encontraré lo anterior y derecho será tronco arterial brachiocefálico, con las ramas que esté dando, pero ya esa transición entre OTS y la transición entre cervical aparece esta relación. Será carótida, serán carótidas, ¿cierto? Si lo tomo en venoso, también pudiera tomar una relación entre la transición de OTS con cuello, también será una transición con yugular. Pero cuando pienso entonces en esa transición, estoy pensando en ese punto, hay alguien que empieza a ser también un vecino, depende si es del lado derecho o del lado izquierdo. En el lado derecho el vecino no es tan torácico, es más cervical del ataque. Pero cuando estoy en el lado izquierdo, sí es un vecino muy cercano torácico, que va a ser torácico y cervical, nervioso de la tráquea. Nariz inferior recurrente. ¿Sí o no? Bueno, y cuando estoy a nivel de tórax, ahí sí lo que me dice el doctor, voy a tomar todas las estructuras que están ahí. Entonces pienso en el espacio supracigoaórtico, hacia atrás será esófago, aunque acá atrás, a nivel cervical, también voy a tener esta compañía siempre, que va a ser el esófago, sea cervical o sea torácico. Pero lo voy buscando más profundo. ¿Listo? ¿Qué otras compañías profundas a nivel torácico? Lado derecho, justo donde me voy a dividir. Antecito. Callado del ácido. Ácidos y callado de ácidos. ¿Qué más tengo ahí?
que siempre me acompaña. Es más, me van acompañando porque después se ven ahí por detrás de mí. Los vagos, pero también tengo aquí una cadena simpática. También voy a tener intercostales. La historia de las 3 primeras intercostales con vena intercostal suprema, tanto izquierda como derecha. Y las 3 primeras intercostales derechas e izquierdas. Sí, he hecho el ejercicio. Otra estructura que me va a acompañar ahí, pero me acompaña más del lado derecho que del izquierdo. Y si voy pensando en el lado izquierdo, entonces me compenso con otra que me empieza a acompañar, pero un pequeño trayectico, no mucho. Aorta ascendente, que es anterior a la tráquea, pero después se va a volver izquierda, y esa es la compañía que llevo. Y en el lado izquierdo, entonces, deberé sí tomar una compañía. Cuando hablo de arco de la aorta, cuando hablo de callado de la aorta, si aquí era tronco arterial brachiocefálico anterior y derecho, del lado izquierdo debe ser el nacimiento de subclavio, el nacimiento de subclavios. Y cuando pienso en callado aórtico izquierdo, debo pensar en esto que viene por aquí, lo mismo, el fago, pero la lengua inferior lo que está hecho. Bueno, irrigación. Debo hacer lo mismo que hice con el exófago. Voy a recordar una y les voy a contar otra. Cuando pienso en esófago cervical, perdón, en tráquea cervical. No, pues, a ver, tráquea cervical, tiroidea superior, tiroidea inferior. Listo. Pero ¿qué pasa entonces cuando va? ¿Qué pasará en mi historia cuando va? ¿Quiénes serán los protagonistas que estarán aquí? Por esa relación que tengo, que no me extrañará la historia que me van a contar ahorita. Obviamente, para la división bronquial ya sabemos porque hemos hablado de ella cuando estuvimos en el espacio interácido aórtico. Oye, nos da unas ramas bronquiales, esas las voy a hablar al final. Esas ramas bronquiales que van por los bronquios principales derechos e izquierdos. 2 arterias izquierdas, 1 arteria derecha. Hablamos al final. Pero ¿qué pasa de aquí hacia atrás? ¿De aquí hacia arriba, perdón? ¿Quiénes pudieran contribuir a la irrigación de la tráquea torácica? Se me ocurre que tengo unas ramas bronquiales, pero van con bronquios, que nacen de la mamaria. Pero también tenía unas ramas mediastinales. Esas ramas mediastinales que iban a pleura mediastínica, que les dije que eran pleurales, voy a utilizarlas en parte porque colaboran en la investigación de tráquea torácica. Pero bueno, hablemos de unas más importantes, que otras pudieran intervenir ahí. ¿Será que la irrigación que le llega al exófago no contribuye a tráquea? Ah, sí, las exofágicas medias deberán contribuir a la irrigación de esa porción del tráquea torácica. ¿Quién más? ¿Quién? Las intercostales posteriores, pero le hace falta derechas, como la aorta va a estar aquí a nivel izquierdo, parte de unas intercostales, pero no son todas, ¿no? Porque mi historia sería de las intercostales posteriores de los 3 primeros espacios, pueden contribuir a darle ramas a nivel de la tráquea cervical, pero voy pensando en una historia por debajo de la 4ª intercostal derecha, porque es así, nace del lado izquierdo, se va hacia la derecha, pero pasa por detrás. ¿Cierto? ¿Sí? Van siguiendo allá. Entonces contribuyen en esa irrigación. Más todas las ramas bronquiales que hemos visto, nazcan de la mamaria interna, nazcan también de la aorta, más las ramas mediastínicas, que aunque van específicamente las bronquiales a los bronquios y las mediastinas a las caras mediastínicas pleurales, también contribuyen por cercanía a la irrigación de tráquea torácica. ¿Queda claro ese concepto? Sí, a estas alturas, ¿qué ves? Ya, eso es muy lógico. ¡Qué belleza! Quiero hablar del plejo pulmonar, pero eso lo voy a hacer al final. Entre más enredado, más fácil. Eso es muy sencillo. Pero no voy a hablar de esto. Sin embargo, no voy a hablar específicamente de eso porque lo voy a hacer al final. Pero sí, hoy iniciando ahorita, voy a hablar de un plejo pulmonar. Pero si hablo de plejo pulmonar, va a ser la historia de los nervios, que pasando cerca a esto, de la bifurcación, le dan ramas. Entonces, haciendo el mismo ejercicio, comienzo arriba. ¿Cuál era la irrigación de mi tráquea cervical? Laringio inferior recurrente, la inervación, ¿cierto? Eso ya lo conocíamos. Ahora, continúo como tráquea a nivel torácico, también tendré alguna contribución de nervio laringio inferior recurrente. ¿Será cuál de los dos contribuye más? Los dos van a dar ramas, pero contribuye uno más que el otro. Seguramente el izquierdo, por condiciones anatómicas propias.
no se me olvida algo, el vago también acompaña a tráquea. Yo voy a encontrar ramos directamente del vago que van con destino a tráquea. Y la otra historia es la organización que ellos hacen aquí. Pero esa se las cuento al final. Por eso la literatura me habla de ramos del vago, que serán larinos, inferiores o recurrentes. Me va a hablar de que esta jovencita tiene razón por plejo pulmonar. Hace referencia a los ramos que se organizan en su división, que aunque serán bronquiales y serán parte de un plejo pulmonar que va con destino a los pulmones, colabora en los bronquios y colabora en tráquea. Me hablan de un componente simpático, y sí me lo imagino. El simpático, cuando venía bajando, me decía que daba ramos viscerales, unos ramos viscerales que van a reunirse aquí junto con los vagales, que es la historia que tengo al final, y unos ramos viscerales que serán directos, que llegarán. Entonces, cuando leo esto, ya sé hasta dónde debo imaginarme la historia. Pero esto se los organizo mejor cuando hablemos del plejo pulmonar. Señor. Los ramos cardíacos del vago, el medio inferior, no. No, van más con destino al corazón, van más con destino a nivel cardíaco. ¿Estamos o no? ¿Me van siguiendo la idea? Sí. Esto todavía no me lo van a conectar, pero ya se los conecto. Si no, hoy, mañana. De que lo conectamos, lo conectamos. Listo. Muy bien. Bueno, empieza Cristo a decir. Yo tengo un problema. ¿Cuál es mi problema? Esa bendita pleura. Porque esa bendita pleura me dice que son dos láminas que están abrazando, ¿cierto? Entonces teníamos una pleura que era visceral y una pleura que era parietal. Yo voy a hacer un ejercicio sin que miren una figura, a ver hasta dónde los llevo a ser imaginativos, ¿cierto? Yo veo el pulmón y siempre les dije, el pulmón pareciera que tuviera ropa extra. O sea, un pulmón de 5 años con una ropa de una persona de 40, de 30, ¿cierto? Tiene como ropa extra. Esa ropa que estoy pensando, estoy hablando de los pleuras. Pero también asumimos, miramos y sabemos que hay dos tipos de pleura. Una pleura que es visceral y una pleura que es parietal. Cuando miro la transición entre pulmón y pleura, sabemos que hay un espacio. Los espacios va a ser un espacio pleural. Esos espacios son los que me ponen en reto cuando necesite hacer algún tipo de procedimientos, el paciente, las posiciones, bueno, eso lo van a ver en procedimientos. Quiero revisar la disposición de las pleuras de mi paciente y de los espacios pleurales. ¿Cómo serán los espacios pleurales? Los espacios pleurales serán espacios concretos, pequeños, o serán espacios que se encuentran a todo lo largo del pulmón. A todo lo largo del pulmón. Serán anteriores, laterales, posteriores, de todos los lados, ¿cierto? Voy a encontrar porque la pleura abraza. Entonces, si esta figura la extrapolo a esto, en un corte, parece que no hay un corte tan lindo como yo quisiera, pero aquí, en este corte de negro, le está mostrando una pleura parietal, una pleura visceral y un espacio pleural. Por lo que estoy viendo ahí en esa figura, me está diciendo que tiene un espacio pleural que está hacia abajo y hacia lateral, un espacio pleural que es inferior, espacios pleurales que son mediales, espacios pleurales que son superiores, que seguramente serán laterales y por obviamente posteriores. ¿Sí? Si está listo, sigo ya y dejamos eso ahí. No podemos. Listo, hablemos de esos espacios entonces. A mí me dice la literatura y la Target me hace un especial énfasis ahí en ese. Cualquier libro de punto que se respete. Me habla de con este tema, los fondos de saco pleurales. Y me hace una lista de fondos de saco pleurales y me dice que al menos debo conocer su ubicación y su extensión y sus delimitaciones. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Voy pensando entonces en esta vista superior, esto que tiene que estar aquí debe ser lo que es pleura parietal. Esto ya viene siendo parte de la pleura que se va a replegar hacia el pulmón, parte de la historia de pleura visceral, parte igual como sucedió en el corazón. Al retirar el órgano, veíamos era la huella que dejaba en el corazón el pericardio visceral. Aquí al quitar el pulmón estoy viendo la huella que queda de lo que se vino con el pulmón. En este caso pleura visceral. Lo que tengo y el resto va a ser pleura parietal. Esta figura desde arriba es mostrar que tengo un espacio hacia lateral, medial, un espacio hacia posterior, espacio hacia lateral, espacio hacia anterior. No veo el inferior, pero aquí ya me lo están mostrando. ¿Me van entendiendo? Voy siendo expresivo, voy siendo claro en lo que voy expresando. ¿Sí? Vamos a revisar todos esos espacios que están.
Bueno, comienzo con el primero. Me dice que del lado derecho voy a encontrar una relación entre esófago y ácigos. Ah, por eso el primer espacio se llama el espacio interácido exofágico. Y lo voy a revisar como ese espacio de transición que está entre ese fondo de saco pleural, que se va a llamar así, pero que va a estar es medial, coincide con el mediastínico, con esa proyección mediastínica de las pleuras, ¿cierto? Entre lo que es pulmones, y me extrapolo un poquitico más hacia afuera para pensar en esa relación de las pleuras con mediastino posterior, con esos espacios supra, inter e infraácido aórtico. Pero bueno, la historia aquí me la muestra en este corte transversal. Ese espacio, ¿dónde lo imagino ese espacio? ¿De dónde a dónde? La figura esta no es la más específica, tendría que buscar esta, por eso puse esta, porque ese espacio seguramente estará aquí. Es un espacio de arriba hacia abajo, y si lo busco de arriba hacia abajo, bueno, como me plantean que es ácido, lo voy a tomar desde T4, pero como yo sé que mi ácido tiene afluentes por intercostales supremas, voy a proyectar esa historia no solamente en ácidos, le ponen el nombre de ácidos, pero ¿qué más pudiera poner? O sea, la historia de ácidos me plantea como un sesgo, porque lo pudiera llevar hasta T4, pero es la mayor compañía que tiene ese espacio, por eso prima el nombre. Pero es un espacio que va a estar desde OTS hasta límites del diafragma. Y esos límites del diafragma va a ser T12, L1. Es un espacio de arriba hacia abajo, es un espacio vertical, es un espacio medial, es un espacio derecho que va desde OTS, T1 hasta L1. ¿Listo? No se me aburren porque se los voy a preguntar y eso sí se necesita. Esa es otra cosa que nunca pega. Esto. Entonces no se duerman porque si no, el que espabila pierde. Listo. Segundo espacio. Ah, entonces debe ser el espacio que está relacionado con exófago y aorta. Ah, por eso el nombre. Ah, interaórtico esofágico. Hago el mismo ejercicio. Aorta le hace falta, porque si pienso en aorta, pues me sesga, porque la voy a tomar por encima de T4, parte de una historia que sé que también se proyecta hacia arriba. Pero es la mayor compañía que tiene ese espacio, por eso prima el nombre. Ese espacio interaórtico esofágico lo voy a tomar también desde OTS, es un espacio que es de arriba hacia abajo, es un espacio que es izquierdo, y lo voy a llevar ahora sí hasta un punto específico, hasta el punto en que la aorta deja de ser aorta torácica para convertirse en abdominal. Celoso. Y sí me da pena, pero no entra el elevo. Porque ya de aquí para adelante necesito mucha especificidad. Se acabaron esos quizzes donde no sé y entonces escribo todo. No, ¿es o no es? Ya él lo había dicho. Ya no más eso. Pregunto por una cosa y me escriben 20. A ver a cuál le pego. No. Voy por una faringoamigdalitis y termino hasta con remedios para la diarrea porque no sé qué es. No. Así no. Por lo menos aquí no sé. Listo. Entonces lo tomo como un espacio que es de arriba hacia abajo, un espacio que es izquierdo, un espacio que es, porque lo proyecto desde el ODS hasta T12. El punto en que mi aorta deja de ser aorta para convertirse de aorta torácica a aorta abdominal. Listo. Otro que es virtual, sin embargo, el literatura lo dice, pero ni yo estoy de acuerdo, porque preesofágico no tengo ninguna pleura ahí. Pero como el pulmón se proyecta y arropa en parte a corazón y en parte hace historia mediastínica, no sé si me hago entender. Cuando miro esa historia, yo estoy imaginando un pulmón que viene desde atrás, que es lateral, incluso se proyecta hacia anterior. Cuando mirábamos timo, un límite del timo era las caras de los pulmones. Entonces no estoy de acuerdo con ese espacio preesofágico, pero algunos lo toman. Es más un espacio virtual de relación que un espacio pleural. Sin embargo, lo tomo más como un fondo de saco pleural, lo voy a tomar como un espacio de relación. Y ese preesofágico entonces estará por delante del esófago, tendrá una compañía inicial de T inferior que será por delante del pericardio fibroso y hacia arriba se conectará con la historia de tráquea. ¿Me van siguiendo la idea o necesitan una figura? Tan bonito. Se va a poner como bonito. Cuando hablo de este espacio preexofágico, si comienzo desde abajo y busco la compañía preexofágica por delante del esófago, pensando en la disposición de las pleuras,
y las relaciones que tengo con pericardio, una compañía hacia los lados será pierna mediastínica, una compañía hacia anterior será la cara posterior del pericardio fibroso. ¿Hasta dónde? Hasta T4, porque de T4 hacia arriba, mi compañía será bifurcación traqueal con cara posterior del ataque. ¿Sí o no? Me aburrieron ya. Hasta ODS. Listo. Muy bien. Ya. Salimos de eso que son feos. Vamos para los más bonitos. Yo me río nada más. Bueno, en esta vista posterior voy en lo mismo. No es la mejor vista, pero quiero pensar en este espacio. Quiero pensar en esta figura de la trayectoria. Me hubiera gustado que hubiera sido toda completa. Pero tengo esta, me va mostrando lo mismo. La transición que hay entre pleura parietal con pleura visceral en la cara posterior. Entonces el espacio, le voy a decir el espacio, mediastino costal posterior, mediastino costal posterior. Bueno, ahí veo la figura posterior, pero aquí aunque no veo las dos pleuras, sí sé que tengo una visceral y una parietal y que tengo el espacio, que es el mismo que proyecta aquí, atrás. ¿Se perdieron o me van siguiendo la idea? Me van siguiendo la idea, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo revisar? Pues fácil, un fondo de saco pleural mediastino costal posterior. Y por esta figura, pues se me presenta muy fácilmente saber de dónde a dónde va. Primero, es laterovertebral. Segundo, al ser laterovertebral, lo voy a relacionar con estructuras de ahí. ¿Cuáles entrarían? Ácidos, semiácidos, ¿quién más? Arterias, venas, nervios intercostales posteriores, ¿quién más? Cadenas simpáticas torácicas, ¿quién más? De T8 para abajo, de T7 para abajo, esplácnicos. Esplácnico mayor, menor, inferior. Listo. ¿Se perdieron o no se perdieron? Es un espacio que es posterior y que se proyecta hacia lateral. Es un espacio que es posterior y se proyecta hacia lateral. Lo puedo tomar también desde la articulación postovertebral hasta lo que es el ángulo lateral de la costilla. Si lo miro en esta proyección posterior y lateral, y si lo miro de la proyección superior e inferior, va desde T1 hasta T12 y o onceavo espacio intercostal. ¿Estamos? Ah, pues me lo esperaba. Si hay uno mediastino costal posterior, hay un espacio mediastino costal anterior, y seguramente será retroesternal. Lo tomo desde arriba, lo quiero tomar de OTS, pero no porque OTS no sería la mejor referencia para tomarlo a él. ¿Por qué? Porque la pleura se proyecta hacia arriba. Incluso ahí me quedo corto en la descripción. ¿Dónde debería comenzar? 2 puntos. A ver, ¿dónde estoy? Con el mediastino costal anterior y con el posterior también. ¿Dónde? Arriba. Ah, está la cúpula tocando el diafragma cérvico torácico, cúpula fibrosa de Burgeri. No me sirve más referencias anatómicas. Fosita supra-retropleural de Sevilló o triángulo vértebro-pleuroescalérico o esa región, ya sé que estoy en la región supraclavicular. Ah, esa sería una referencia, por eso digo que me quedo corto. Pero si estoy en inspiración, ¿dónde estoy? Articulación externo-clavícula. Ahí. Entonces son 2 puntos de vista donde se mira. ¿Sí me hago entender? ¿La pillaron? Articulación externo-clavícular y mi problema va a ser que hacia abajo lo voy a llevar aquí. Hasta el séptimo cartílago costal. Es un espacio que es retroesternal, pero me quedo corto en retroesternal porque también va a ser retrofundral y también será anterior, va a ser external, va a ser costal hasta el borde lateral de la costilla. Y voy a hablar de un espacio que va a ser entonces mediastino costal anterior. Entonces lo proyecto retroesternal, lo proyecto hacia arriba si estoy en inspiración, en fosa supraclavicular. Si estoy en inspiración, lo proyecto en articulación externo-clavicular. ¿Clase y género? Esa es astrología para ver si ya se acordaron, se les olvidó de una semana. Clase, sí, listo. Listo, lo proyecto desde ahí y lo llevo hasta séptimo cartílago costal. Si es su proyección anterior. Ahora, si lo proyecto hacia medial, bueno, retroesternal, va a ser una relación externo-contral, retroesternal. Y si lo proyecto hacia los lados, será entonces ese borde lateral de la costilla.
¿Qué quiero? Es conectar el mediastino costal posterior con el anterior y buscarle sus límites laterales. ¿Sí o no? Bueno, voy para el otro. La literatura me lo plantea como el espacio mediastino diafragmático. El otro espacio que tengo aquí es este que viene aquí así, ¿cierto? Aquí lo veo como plano, pero yo sé que esto tiene una cúpula. Este espacio lo veo aquí en esta figura pues lo estoy viendo como más oblicuo hacia los lados, y aquí sí lo estoy viendo en todo su esplendor, de adelante hacia atrás. Entonces va a ser un espacio que es antero-posterior. Y esto sí me complicó la vida. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando quiero referenciar espacios mediastino costal? ¿Qué pasa cuando quiero referenciar a ese espacio mediastino diafragmático? ¿De dónde a dónde lo mando? Desde donde terminó el mediastino costal anterior, o sea, a nivel de séptimo cartílago costal, a nivel retroesternal, a nivel condral y a nivel costal. ¿Cierto? Y desde ahí lo voy a proyectar donde terminó el mediastino costal anterior, desde ese borde inferior me desdoblo, me voy hacia atrás y desde ahí hacia adelante proyecto al mediastino diafragmático. ¿Y lo llevo hacia dónde? Lo llevo hacia atrás. ¿A dónde confluye? ¿Dónde terminó el mediastino costal posterior? O sea que lo termino en 12ª costilla, lo termino en 11º espacio intercostal, lo termino en borde posterior y lateral de la costilla. ¿Me hice entender? Entonces, este es un espacio que conecta. El espacio mediastino, los demás eran independientes. El espacio mediastino diafragmático es el que llega y entonces es el que hace la recocha con todo el mundo, el que hace que se mezcle todos con todos. Es un espacio con que relaciono con diafragma, es un espacio que me conecta lo anterior con lo posterior. Y el último, para que no haya convulsión, es este lo que me quedó aquí. De aquí para abajo, porque ¿qué pasó del séptimo cartílago costal hacia abajo? Bueno, esa historia se la debía. Yo les dije que solo hablábamos en pulmones. Cuando me hablaban por allá en diafragma de los recesos costodiafragmáticos, eran esos. Bueno, el último espacio entonces debe ser de la historia que dejé de mediastino costal anterior, que fue el séptimo cartílago costal. El comienzo de mi historia de mediastina diafragmática anterior, que fue el séptimo espacio intercostal, que pasó de la historia de ahí hacia abajo. Desde el séptimo cartílago costal hacia anterior, hacia lateral, voy a proyectar mi último espacio. Ya no es un espacio horizontal, no es un espacio vertical, es un espacio que es oblicuo. Y lo que veo aquí me lo hace cambiar acá. Porque esa oblicuidad que comienza estrecha adelante en el séptimo cartílago costal, cuando voy hacia el noveno y hacia el décimo cartílago costal, la historia se amplía. Y es, algunos hablan inclusive del receso postodiafragmático como un receso que es triangular. Pero triangular hacia anterolateral, porque hacia atrás se vuelve cuadrado, rectangular. Entonces, el espacio costodiafragmático lo voy a tomar como un espacio que va del séptimo cartílago costal anterior, lateral y posterior. Y hacia anterior lo voy a relacionar con séptimo, con octavo, con noveno, y llego hasta el borde superior, incluso, aquí no me lo muestran antes, pero llego incluso hasta el borde superior del décimo cartílago costal. Pero hacia atrás se amplía y lo proyecto entonces décimo cartílago costal, décima costilla, 11ª costilla, 12ª costilla, hasta la 12ª costilla y 11º espacio intercostal. Este es el otro sinvergüenza de esta historia, porque él también me está combinando. Y este peor, porque este es la continuidad de que estaba arriba, o sea que él me combina mediastino costal anterior con él, que es costodiafragmático, con el mediastino diafragmático y con el mediastino costal posterior. Con el mediastino costal posterior. ¿Sí o no? No sé qué es mejor, si la estructura del ADN o esto. Esto maestra. Bueno, dudas o preguntas. Lo curvilíneo hace referencias a eso, a esa disposición. Inspirado. ¿Dudas o preguntas?
Profe, a la hora de hacer un drenaje también sería por el espacio. ¿La qué? Un drenaje de líquido, claro. No, acuérdate que tienes el contexto. Bueno, es muy complicado decir lo que voy a decir. O sea, cuando a mí me dice, oiga, ¿cómo se escucha un soplo? Escucha. Explicar un soplo se pudiera explicar, pero son de esas cosas que hasta no las escuchas, no lo vas a hacer. Ahora, ¿cuál es el cuento de esto? Cuando ustedes vayan a hacer una de las cosas más ricas, palpables, pero muy desagradables por el olor, es drenar cosas. Sobre todo cuando son infecciosas. Es un olor que... Pero hay algo que sí es necesario, es la sensación de vacío. Pero yo no les puedo explicar sensación de vacío. Esa sensación de vacío es cuando uno perfora una estructura y siente el momento en que la mano y el pulpejo del dedo siente cuando pasó y cayó en una cavidad. Uno siente la transición, pero con los dedos. Siente un vacío en los dedos. Si me dices cómo, en dónde, ya tiene los puntos específicos que hablábamos en tórax. Si era un hemo o si era un neurotórax. Ahora, el hablar de la profundidad, puedo pecar porque son diferentes tórax, aunque hay algunos autores que ponen promedios en cuánto debe avanzar la aguja. Pero para mí la seguridad de la aguja está en sentir la sensación de vacío. Hasta que no lo sientan, no tengo manera de explicarles una sensación de vacío. ¿Cómo? Es que no sé si... No, pero, ¿cómo decirles? Porque es cuando yo voy a atravesar una estructura que es sólida y caigo en una cavidad, uno siente con pero los dedos saben. Realmente hasta que no lo sientan es imposible poderles, no sé qué ejemplo ponerles para una sensación. Pero no sé si me hago entender la idea. Si es que no te... De pronto podemos hacer una práctica, pero no quiero hacer esa práctica. Pudiéramos entrar a una cavidad craneal. Ya, puedo poner un ejemplo. Es que es más de odontología. Cuando uno está perforando un diente, voy a decir que el diente tiene una cavidad pulpar. Entonces yo voy trabajando y yo siento cuando de pronto, ay, caí en el vacío. No sé, no hay una parte teórica para uno decirle de algo. Oiga, es como poniendo, oiga, ¿a qué sabe el helado? No sé, que no lo pruebe, no sabe. ¿A qué sabe la fresa? Fresa, pero ¿cuál es el sabor de la fresa? Cuando la pruebe, lo sabe. ¿Cierto? Que lo hemos hablado. Las sensaciones de vacío es esa sensación que uno va entrando, siente lo sólido, cuando de pronto siente que cayó en un vacío. Entonces no tengo una manera de explicar eso. Pero me guío más por la sensación que por los centímetros, porque los tórax varían. Entonces, eso lo van a hablar después cuando tengan procedimiento, tendrán que hacerlo. Y cuando lo hagan, se acordarán de la clase del 17 de marzo del 2016. Ah, eso era lo que ese loco me quería decir la lección. Muy bien, hablemos de pulmones. Bueno, hoy hacemos la práctica con el grupo B de pulmones también. Me sirve por eso. Bueno, no voy a hablar de la estructura de un pulmón porque tendrán que revisarlo con el muelle, su histológico, su estructura, pero sí voy a abordar la parte anatómica. Me dice que es un tejido conjuntivo, elástico, compacto. Incluso me dice que hablan de un sistema elástico de tensión, esa tensión superficial que él tiene para la captación del aire. Pero también habíamos revisado una respiración con un proceso que era más simple de lo que a veces anatómicamente se revisa complejo. Es simplemente de un sitio de mayor a menor concentración. Por eso la respiración no representa, la respiración normal no representa para mí una dificultad, ¿cierto? En condiciones normales. Ahora, revisar la parte estructural de pulmones no implica revisar lo mismo, que pueden variar, pero en promedio voy a poner unos 20 centímetros en cuanto a su longitud, de arriba hacia abajo. En sentido antero-posterior puede estar en 15, 15.5, 16, 18, algunos llevan hasta 20. Entonces va siendo como muy cuadradito, ¿cierto? Cuadradito no en la forma cuadrada, sino que es como equilátero, como que se mantiene equidistante sus dimensiones, la de arriba hacia abajo y la antero-posterior. Ya cuando miro las relaciones transversales, van a ser la mitad, más en promedio 10 centímetros aproximadamente. Revisar un pulmón derecho, le pongo peso, aproximadamente 650 gramos aproximadamente. Y al revisarlo me plantean algo. Lo voy a encontrar, no lo voy a ver así pintadito, ¿no? Hoy me dirán, ¿y los colores? No está en colores ni que vamos a ver. Pero sí voy a tener esto, dos cisuras. Una cisura que es horizontal o menor y una cisura que es oblicua o cisura mayor. La presencia de esas dos cisuras las quiero ubicar en espacios intercostales. Cisura horizontal o menor. Tercer espacio intercostal.
cisura mayor u oblicua. Quinto, sexto, a veces va desde el cuarto al sexto espacio intercostal, aproximadamente. ¿Qué implica tener esas cisuras? En este jovencito me lo van a partir, vamos a buscar una vista posterior. En este jovencito me lo van a partir por lóbulos. Esta vista es anterior, esta vista es posterior, este es el derecho, tengo el derecho. ¿Cuántos lóbulos pulmonares tengo? Pues tengo 3 lóbulos. Me van a hablar de un lóbulo que va a ser superior, un lóbulo que va a ser medio, y este que viene hacia acá, pero es que se proyecta hacia atrás, que va a ser el lóbulo inferior. Es como rara esa partición, ¿cierto? Pero es por la oblicuidad y el corte que hago. Y cuando esté en el lóbulo inferior, voy a hablar de la porción más superior del lóbulo inferior. Desde ahora le vamos a decir lóbulo de Fowler. Lóbulo de Fowler. Entonces, ¿se acuerdan de Flower? De Flower. Lóbulo de Fowler. Esa es la porción más superior del lóbulo inferior. Ahorita hacemos ese ejercicio. Me devuelvo. Porque a este jovencito le quiero poner relaciones. Parcialmente, el derecho es más fácil. Pero si quiero ponerle relaciones a este jovencito, voy a buscar las relaciones superiores. Vuelvo a lo mismo. Mis relaciones superiores dependerán si estoy en inspiración, porque debo relacionarlo con fosa supraclavicular y con todo lo que está ahí. Mejor dicho, aproximadamente 60, 70 cosas. Más o menos. Ya ustedes saben, ya organizamos en la cabecita. Si estoy en inspiración, pues estoy por debajo del diafragma cérvico-torácico. Serán unas relaciones en terminación de cúpula a nivel del pulmón. Relaciones anteriores que serán laterales y que serán posteriores. Puedo empezar con lo que hice ahorita, porque esas relaciones deberán ser fondos de saco pleurales. Lo primero en que pienso. Pero si extrapolo los fondos de saco pleurales, mis relaciones deberán ser condrocostales. Y las relaciones condrocostales serán anteriores. Tendré relaciones costales que son laterales y relaciones costales que son posteriores. Si voy hacia abajo, postovertebrales, debería decir que serán costales y después cortovertebrales, como demuestra bien. Pero también si miro hacia abajo, una relación que tengo, entonces vuelvo a lo mismo. Lo más cercano, que es ese borde inferior circunferencial, será fondo de saco pleural. Pero si obvio el fondo de saco pleural y hablo de esas dos pleuras y quiero obviar esas pleuras, la relación más directa derecha en el borde inferior circunferencial del pulmón derecho será músculo diafragma torácico-abdominal. Pero si obvio el músculo diafragma torácico-abdominal, le voy pensando en relaciones que van a ser abdominales y serán, como estoy por encima del colon transverso, serán relaciones supramesocólicas. Y ya por favor me proyectan los 9 cuadrantes del abdomen aquí. Entonces serán relaciones no, hombre, no era argumento. Hipocondrio derecho y epicastrio. Listo. Dos cosas. Pero esto lo vamos a hacer después, sí, no me preocupe. Otra relación que yo necesito ahí, obviando al diafragma, va a ser unas relaciones básicamente con borde superior del hígado. Y el hígado tiene dos lóbulos. Un lóbulo que va a ser derecho y un lóbulo que se proyecta hacia la media, que es izquierdo. Todo el lóbulo derecho y parte del lóbulo izquierdo. Y si pienso en las relaciones mediales o mediastínicas, el problema se me aumenta. Déjenme terminar eso y ya. No, mentira, estoy abusando de su tiempo. Mañana seguimos con esto y terminamos con no mañana. Eso sí, mañana terminamos todo. Es eso, son las impresiones que hay. Pero no voy a contar nada que ya sepamos, porque todo esto ya lo conozco. Esas impresiones ya las sé. Pero mañana seguimos con pulmones. Ayer abusé de ustedes, entonces no me da. Ahí la otra semana que viene. Adelantamos. Bueno,